Durante más de 4 décadas ejercí como médico. Vi nacer y morir, vi sanar y empeorar. Vi a personas ignorar síntomas pequeños que acabaron en tragedia y también vi a quienes escucharon a tiempo la señal más leve y se salvaron. Pero hay algo que me marcó profundamente en mis últimos años de consulta, y es una verdad incómoda que nadie nos enseña a mirar. El cuerpo no siempre grita, a veces susurra. Y uno de esos susurros más inquietantes, más persistentes, más subestimados, es el picor. Sí, el picor. Esa sensación que muchos consideran una simple molestia, algo sin importancia, algo que se rasca y se olvida. Pero permítame decirle algo que aprendí a fuerza de ver casos una y otra vez. En los adultos mayores, especialmente a partir de los 60 años, un picor que no se va podría ser el primer grito silencioso de un cáncer. Así como lo oye. No es una exageración, no es alarmismo. Es una realidad clínica que rara vez se menciona en las consultas de rutina, pero que yo, como médico, he visto repetirse con un patrón escalofriante. Personas que durante meses experimentaban picazón en la misma parte del cuerpo, noche tras noche, sin explicación. Sin erupciones, sin alergias, sin nuevos productos cosméticos, sin cambios visibles. Solo una sensación insistente, profunda, que interrumpía el sueño y alteraba la tranquilidad. Y meses después, la noticia temida: linfoma, cáncer de páncreas, leucemia, cáncer de mama, de piel o peor. Recuerdo claramente a un hombre llamado Antonio. Tenía 76 años, fuerte, independiente, el tipo de abuelo que aún arreglaba cosas en casa y cuidaba el jardín. Llegó a la consulta no por dolor ni fatiga, sino por algo que muchos considerarían irrelevante: un picor constante en las espinillas. Ya había probado cremas, cambió de jabón, pensaba que era la vejez. Pero ese picor no lo dejaba dormir. Le sugerí unos análisis de rutina y ahí comenzó todo. Células anormales, inflamación de ganglios linfáticos, linfoma en etapa temprana. Fue entonces cuando comprendí que el cuerpo tiene su propio lenguaje y que si no lo hablamos, si no lo escuchamos, él sigue insistiendo hasta que ya es demasiado tarde. Es por eso que, ahora retirado, dedico mi tiempo y mi energía a compartir lo que aprendí, porque la información puede salvar vidas, porque quizás usted o alguien que ama esté hoy mismo ignorando un síntoma que parece menor, pero no lo es. Quiero que se detenga un momento y piense: ¿ha sentido un picor que no se va? ¿En el mismo lugar, cada noche sin causa clara? ¿Se lo ha mencionado a alguien? ¿Ha pensado en hablar con su médico? ¿O lo ha callado, creyendo que no merece atención? Este video no es para sembrar miedo, es para sembrar conciencia. Porque cuando uno tiene más de 60 años, el cuerpo cambia. Y también cambian las formas en que nos avisa. Ya no es tan directo, ya no es tan evidente. Un picor puede ser piel seca o puede ser algo más. Una advertencia precoz, una señal temprana de que algo crece en silencio bajo la superficie. Y lo que más duele, lo que más me pesa como médico, es saber que muchas veces no lo decimos por vergüenza, porque en nuestra cultura hablar de ciertas zonas del cuerpo o de cosas tan simples como una picazón suena a tontería. Pero déjeme decirlo claramente: no hay síntoma tonto si persiste. No hay vergüenza en cuidarse. Hay riesgo en callar. Si esta reflexión le llega, le toca, si alguna vez ha sentido que su cuerpo le está hablando pero no sabe cómo escucharlo, entonces le invito a quedarse conmigo. En este video vamos a recorrer 5 zonas del cuerpo donde el picor, cuando es persistente y sin explicación, puede ser la clave para detectar un cáncer en sus primeras fases. Y más importante aún, voy a enseñarle cómo distinguir entre una picazón pasajera y una que merece atención médica inmediata. Este canal nace de la necesidad de dar voz a lo que nadie dice, pero todos sienten. Si le interesa aprender a cuidar su cuerpo con sabiduría, con respeto y sin alarmismos, le invito a suscribirse y activar la campanita. Su apoyo me permite seguir creando estos contenidos, con dedicación, con verdad y con el deseo profundo de ayudar a prevenir lo que aún se puede evitar. Ahora, antes de comenzar con la primera zona del cuerpo, quiero dejarle con una pregunta, una sola, que lo invito a responder en los comentarios. ¿Qué haría usted si siente un picor persistente en la misma parte de su cuerpo durante 3 semanas seguidas, sin causa visible? A. Esperaría un poco más usando cremas o cambiando de productos antes de consultar al médico. B. Pediría una cita médica lo antes posible, aunque no vea nada preocupante. Comente con A o B aquí debajo. Su respuesta importa no solo para usted, sino para todos los que lo lean. Porque lo que uno calla, otro puede vivir. Empecemos.
He atendido miles de consultas en mi vida. Y si hay algo que he aprendido como médico, es que los patrones que se repiten con el tiempo nunca son casualidad. Cuando el mismo tipo de picor aparece en las mismas zonas del cuerpo, en personas distintas, con historias distintas, pero con desenlaces médicos similares, uno deja de ver esos síntomas como molestias aisladas. Comienza a verlos como advertencias. Advertencias que el cuerpo lanza antes de desmoronarse. Hoy quiero hablarle de esas señales, concretamente de 5 zonas del cuerpo que cuando pican de forma persistente en adultos mayores han demostrado estar relacionadas con enfermedades graves, incluso cáncer. Y quiero hacerlo desde la experiencia, no desde la teoría, desde lo que vi con mis propios ojos, desde lo que me enseñaron mis propios pacientes. Comencemos por las piernas. No hay zona del cuerpo que haya visto más veces ser subestimada que esta. Muchos mayores llegan diciendo, es la circulación, es que tengo la piel seca, es la edad, doctor. Y no lo niego, la piel envejece, sí, y se reseca. Pero cuando un picor aparece en las espinillas o pantorrillas, de forma simétrica o unilateral, sin sarpullidos, sin heridas, sin productos nuevos que lo expliquen, y lo más importante, cuando no se va con cremas humectantes, lo observo con otros ojos. En especial si ocurre por la noche, si perturba el sueño, si obliga a rascarse hasta dejar marcas, porque esa clase de picor puede estar vinculado al linfoma. Lo he visto más de una vez. El linfoma no siempre empieza con un bulto palpable o con fiebre. A veces, simplemente empieza con la sensación de que algo se mueve bajo la piel, como si el cuerpo quisiera deshacerse de algo que no le pertenece, y lo manifiesta allí en las piernas. El sistema linfático, una red compleja de defensa y drenaje, se ve afectado desde adentro, y eso se traduce en una picazón que parece no tener sentido desde afuera, pero que lo tiene todo desde adentro. He tenido pacientes que han pasado meses rascándose sin encontrar alivio, sin que nada les calme. Uno de ellos, Ricardo, de 74 años, fue diagnosticado solo porque insistió en que el picor lo estaba volviendo loco. Y tenía razón. Su cuerpo ya sabía lo que los análisis confirmaron después. Otra zona que me ha llamado siempre la atención es la parte alta de la espalda, justo entre los omóplatos. Esa zona donde nadie llega fácilmente, que muchas veces uno atribuye a una mala postura, a tensión muscular, a una etiqueta del suéter. Pero cuando la picazón aparece ahí, de forma constante, y da la sensación de que viene desde dentro, me preocupa, porque en varios de mis pacientes esa sensación ha sido la única pista temprana de un cáncer de páncreas. ¿Y qué tiene que ver el páncreas con la espalda? Pues mucho más de lo que la mayoría imagina. El páncreas, al verse invadido por un tumor, puede comprimir los conductos biliares, y eso provoca una acumulación de sales biliares en la sangre. ¿Y qué hacen esas sales? Irritan. Viajan por el torrente sanguíneo y afectan terminaciones nerviosas que se concentran en la parte posterior del cuerpo. Por eso el picor aparece ahí, como un eco de lo que está pasando más adentro. Recuerdo a Manuela, 70 años, que vino porque cada madrugada despertaba con un picor imposible de describir. No era ardor, no era cosquilleo, era una picazón como desde la médula, me dijo. No tenía ictericia, no tenía dolor abdominal, no tenía nada más, pero sus enzimas hepáticas estaban elevadas. Le hicimos una ecografía, luego una tomografía, y allí estaba, un pequeño tumor pancreático presionando justo donde no debía. Fue gracias a esa picazón que se detectó a tiempo. Y ella misma lo dijo después, mi espalda sabía antes que yo. También me he encontrado con muchos casos de picor en el cuero cabelludo. Aquí es donde la cosa se vuelve más difícil, porque en personas mayores el cuero cabelludo suele estar reseco por naturaleza, y muchos se resignan a sentir esa incomodidad. Pero hay un tipo de picor que es distinto. No es sequedad, no es caspa, es una sensación que se mueve, que pica por dentro, que ni el champú más suave alivia. Ese tipo de picor me hace pensar en leucemia o incluso en cáncer de piel. Cuando las células sanguíneas empiezan a comportarse de forma anormal, como ocurre en la leucemia, el sistema inmunológico se desequilibra, y eso puede generar una inflamación sutil, pero constante, que afecta las terminaciones nerviosas del cuero cabelludo. El picor es uno de los primeros signos, incluso antes de que aparezcan hematomas espontáneos, fatiga o infecciones frecuentes. No olvido el caso de Tomás, 73 años, quien venía todos los meses a consulta por una comezón loca en la cabeza. Cambió de champú 5 veces, probó aceites, se cortó el pelo al ras.
Nada funcionó. Un día notamos que tenía los glóbulos blancos ligeramente elevados, una simple sospecha que nos llevó a investigar más. El diagnóstico fue una leucemia linfocítica en etapa temprana, y nuevamente fue su cuerpo quien habló primero. Una de las señales más subestimadas y más importantes es la picazón en el pecho, en la zona de los senos, especialmente en mujeres mayores, a veces alrededor del pezón, a veces justo debajo del pliegue mamario. Se suele atribuir al sujetador, al sudor, a la fricción. Pero cuando esa picazón no responde a nada, cuando se convierte en una molestia diaria, cuando parece que la piel se vuelve más gruesa, más tirante, más sensible, entonces hay que mirar más de cerca, porque puede tratarse de un cáncer de mama inflamatorio, una forma menos conocida pero más agresiva que no siempre forma un bulto. A veces lo único que deja ver es una piel alterada, roja, caliente o simplemente con una picazón persistente. Esas células tumorales se diseminan justo bajo la piel y por eso la piel se manifiesta. A veces también se debe a ganglios inflamados cerca de la clavícula o en las axilas, lo que indica otro tipo de proceso maligno. He tenido pacientes como Teresa, de 69 años, que llegó con una pequeña zona del seno que le picaba todos los días. No había masa palpable, solo una ligera depresión en la piel. Lo que descubrimos fue un tumor superficial, y gracias a eso se pudo tratar a tiempo, porque ella prestó atención a lo que otros habrían ignorado. Por último, quiero hablar de la región más difícil de mencionar, pero no por eso menos importante, la zona anal y genital. Muchos mayores sienten picor allí y prefieren no decir nada, por pudor, por incomodidad, por miedo a parecer exagerados. Pero lo cierto es que un cor crónico en esa área, sin infección visible, sin hongos, sin irritación clara, puede estar asociado a cánceres del canal anal, de vulva o incluso de pene. Son cánceres poco frecuentes, sí, pero mucho más comunes en personas mayores de 60, y sus primeras señales son casi siempre ignoradas. Picor unilateral, ardor, sensación de raspado interno, y aún así se deja pasar. Tuve un paciente Salvador, 76 años, que pensaba que tenía hemorroides crónicas. Usaba cremas sin parar, sin mejoría. Una revisión proctológica reveló una lesión pequeña que resultó ser un tumor en etapa inicial. Gracias a sus insistencias lo detectamos a tiempo. Y así, historia tras historia, aprendí que el picor no siempre es lo que parece. A veces no es un síntoma dermatológico. Es neurológico, es inmunológico, es oncológico. Y el cuerpo lo sabe antes que nosotros. Solo necesita que lo escuchemos. Cuando un picor aparece en el mismo lugar, persiste por semanas, no mejora con cremas ni cambios de productos, y sobre todo cuando uno siente que no es normal, entonces no lo es. No se calle, no se resigne, su cuerpo le está hablando. Y como médico le aseguro que vale la pena escucharlo, porque a veces, solo a veces, lo que parece insignificante es en realidad lo más importante de todo. A lo largo de mi vida como médico, aprendí que el verdadero arte del diagnóstico no está solo en lo que uno ve, sino en lo que uno sabe escuchar. Y a veces, lo más difícil de escuchar no es al paciente, sino al cuerpo del paciente. Porque el cuerpo no siempre se expresa con claridad. A veces la señal no es un grito, sino un murmullo. Y uno de esos murmullos más desafiantes de interpretar, especialmente en personas mayores, es el picor persistente. Pero lo que aún es más desafiante, más complejo y a la vez más vital, es saber distinguir cuándo ese picor es simplemente una incomodidad pasajera y cuándo es una advertencia silenciosa de algo mucho más serio. He visto muchos pacientes llegar con dudas, con miedo, con la pregunta en los ojos, ¿y si esto no es nada? Pero también con ese susurro interior que les decía, algo no está bien. Y ahí es donde empieza el trabajo más sutil del médico. No el de recetar una crema sin mirar, sino el de escuchar el relato del cuerpo a través de lo que aparentemente es una simple picazón. Lo primero que intento enseñar a quienes vienen a consulta, especialmente si tienen más de 60 años, es que el cuerpo cambia su manera de quejarse con el paso del tiempo. Lo que a los 30 se manifestaba con fiebre o inflamación, a los 70 puede aparecer como una molestia difusa, como una fatiga inexplicable, o sí, como un picor que no se va. Y la clave está en entender el patrón, porque el patrón lo dice todo. Un picor benigno, de esos que no preocupan, suele ir y venir, cambia de lugar, aparece tras una ducha caliente con un cambio de clima, después de usar un jabón nuevo o al usar ropa más ajustada. Y lo más importante, responde. Uno aplica una crema humectante
cambia de detergente o evita rascarse y en unos días desaparece. Es un síntoma que dialoga con el entorno y con nuestras acciones. Pero el picor que preocupa, el que me ha hecho levantar las cejas en más de una ocasión, es el que no responde, ese que insiste, que siempre aparece en el mismo sitio, que molesta por la noche cuando el cuerpo debería descansar, que no cede con nada, que parece venir desde debajo de la piel, como si algo estuviera ardiendo en silencio bajo la superficie. Ese picor no cambia, no se adapta, no obedece, solo está ahí insistente, como una campana sorda que suena solo para quien la siente. He tenido pacientes que me han dicho, doctor, pensé que era el jabón, cambié de marca. Luego probaron con otra ropa, con otra dieta, con otro colchón, pero nada funcionaba. Ese picor tenía personalidad propia. Y lo que me inquieta es que en muchas ocasiones, cuando empezamos a investigar, aparece algo más. Un análisis de sangre alterado, un ganglio inflamado, una imagen que no cuadra. Y entonces entendemos que no era la piel la que hablaba, era el sistema linfático, el hígado, la sangre, o incluso una célula maligna creciendo donde nadie la veía. Por eso siempre insisto en ciertos criterios. Si el picor dura más de 2 o 3 semanas sin mejorar, no responde a tratamientos tópicos, se localiza siempre en el mismo lugar del cuerpo, empeora por la noche o interfiere con el sueño, se acompaña de otros síntomas sutiles como fatiga, pérdida de peso, sudores nocturnos, moretones sin causa o cambios en la orina o en las heces, entonces no debe ser ignorado. No importa si no hay una erupción visible ni una lesión en la piel. El cáncer no siempre avisa con estridencia. A veces solo se filtra por la picazón. Y me duele saber que muchas personas, por no saber esto, por pensar que es una tontería, por evitar molestar, terminan esperando demasiado. Llegan tarde, y no porque su cuerpo no les avisara, sino porque nadie les enseñó a leer el lenguaje del cuerpo cuando éste ya no habla en voz alta. En nuestra cultura, además, solemos minimizar nuestras molestias, especialmente los hombres mayores. No es nada, se me pasará. No quiero ir al médico por una estupidez. Pero luego esa estupidez era el primer capítulo de algo que ya llevaba tiempo escribiéndose en silencio. Por eso siempre digo a mis pacientes, si el cuerpo repite un mensaje, escúchelo. Si la piel insiste en una picazón sin motivo, no se quede con la duda. Consultar no es exagerar, consultar es cuidar. Y cuidado, esto no significa que todo picor es cáncer, ni mucho menos. Significa que algunos no lo son, hasta que lo son. Y ahí radica el verdadero arte de la medicina preventiva, no en suponer lo peor, sino en no descartar lo importante por costumbre. Yo, como médico retirado, ya no diagnostico con un fonendoscopio, pero sigo observando con el ojo clínico. Y lo que más quiero ahora es compartir este conocimiento con usted, para que pueda tomar decisiones sabias antes de que el tiempo lo obligue. Si siente un picor persistente, uno que lo acompaña en silencio cada noche, que no le deja descansar, que se convierte en una sombra detrás de cada día, entonces hable, pregunte, pida un análisis, no se calle, porque tal vez no sea nada, y qué alivio sería saberlo. Pero si es algo y lo detecta a tiempo, entonces no habrá solo alivio, habrá vida. Eso, al final, es lo que está en juego. Y por eso vale la pena prestar atención, porque el cuerpo es sabio, pero necesita un interlocutor, alguien que escuche cuando los síntomas son apenas un murmullo. Yo fui ese interlocutor durante años. Hoy quiero que usted lo sea para usted mismo, porque conocerse, escucharse y cuidarse también es una forma de sanar. Durante más de 40 años como médico, aprendí a ver más allá de los síntomas. A veces lo que parecía trivial era el principio de algo profundo. A veces el silencio del paciente decía más que sus palabras. Pero lo más desafiante de todo fue, y sigue siendo, ayudar a las personas mayores a reconocer cuando su cuerpo les está hablando con señales nuevas, distintas, más sutiles que en la juventud. Y uno de los obstáculos más grandes que enfrenté no fue clínico, fue cultural. El miedo a hablar, la vergüenza de parecer exagerados, el hábito de callar por no molestar. Lo vi tantas veces que comencé a entender que para muchas personas mayores no era solo difícil identificar un síntoma, era aún más difícil sentirse con el derecho de mencionarlo. Por eso quiero hablar hoy, desde la experiencia y con la voz de tantos pacientes que me confiaron sus dudas, de algo que a menudo se pasa por alto, la importancia de escuchar el cuerpo sin vergüenza, sin culpa y con el respeto que merecemos tenernos a nosotros mismos.
En nuestra cultura, sobre todo entre quienes crecieron en tiempos de escasez, de sacrificio, de prioridades impuestas desde fuera, se instaló una especie de mandato no escrito. Si no es grave, no se dice. No te quejes, no molestes, no seas débil. Eso lo vi especialmente en hombres de más de 65 años, que muchas veces se sientan frente a mí, cruzan los brazos, y cuando les pregunto cómo se sienten, responden, bien, lo normal para mi edad. Pero cuando uno insiste, cuando se les ofrece un espacio sin juicio, empiezan a surgir verdades contenidas. Bueno, tengo un picor extraño hace semanas. A veces me despierto rascándome sin saber por qué. No le quise decir nada a mi hija para no preocuparla. Y en ese instante lo entiendo todo. No es que no lo hayan notado, es que aprendieron a no hablar de ello. Ese aprendizaje del silencio es peligroso, porque el cuerpo cuando envejece ya no lanza señales ruidosas como en la juventud. No siempre hay fiebre, ni dolores agudos, ni alarmas evidentes. A menudo lo único que hay es una molestia persistente, una incomodidad nueva, un síntoma que no encaja pero que tampoco desaparece. Y si eso no se expresa, si no se comparte, se pierde la oportunidad de prevenir, de detectar a tiempo, de cuidar. Yo tuve pacientes que no decían nada por vergüenza, incluso cuando el síntoma los molestaba a diario. Una mujer mayor, que llevaba meses con picor en el pecho, solo lo mencionó cuando vino acompañada por su nieta. Me miró con una mezcla de disculpa y miedo, como si estuviera a punto de confesar un pecado. No quería decirlo porque no se me nota nada, pero me molesta todos los días. ¿Sabe qué encontramos después de revisarla? Un tumor superficial que pudo ser tratado con éxito porque habló justo a tiempo. Y aún así, al salir del consultorio me dijo, gracias por no hacerme sentir ridícula. Eso me quedó grabado. Porque ese es el mayor riesgo, que las personas mayores sientan que sus síntomas no valen ser escuchados, que teman parecer frágiles o exagerados, que crean que su cuerpo ya no merece cuidado, solo resignación. Y no hay nada más falso. El cuerpo, a cualquier edad, merece atención. Y la dignidad de envejecer también incluye la libertad de decir, esto no me parece normal. Es por eso que hoy quiero dirigirme especialmente a usted, que quizás ha sentido algo raro, algo que no se explica, algo que insiste aunque parezca menor. Quizás ha sentido picor en una zona del cuerpo y ha preferido pensar que es una tontería. Quizás se ha callado por no inquietar a los suyos. Quizás ha pospuesto la consulta porque cree que no es urgente. Yo le digo, con todo el respeto y la experiencia que me da mi vida médica, si su cuerpo le habla, escúchelo. Y si su intuición le dice que algo no está bien, entonces tiene razón en prestar atención. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia, de no esperar a que algo duela para actuar, de no callar lo que se repite cada día, porque muchas veces, cuando una enfermedad se instala de forma silenciosa, las primeras señales no son visibles, ni dolorosas, ni dramáticas. Son pequeñas molestias, cambios sutiles, un picor que no se va, un cansancio que no se explica, una sensación que nunca había estado ahí. Y la diferencia entre detectarlo a tiempo o no está muchas veces en atreverse a decirlo. Por eso hable, con su médico, con su hijo, con su pareja, con alguien de confianza. No se quede solo con la duda. La salud no es cuestión de edad, ni de fuerza, ni de aguante. Es cuestión de atención. Y cuanto más nos respetamos, más posibilidades tenemos de vivir con calidad, con dignidad y con la tranquilidad de haber hecho lo que estaba en nuestras manos. A quienes acompañan a personas mayores, les digo también, escuchen, pregunten, den espacio, porque a veces un abuelo, una madre, un tío, no va a decir lo que siente si no se lo preguntamos con ternura. Y a veces basta una sola conversación para que alguien se anime a contar aquello que le incomoda, que le preocupa, pero que no se atrevía a nombrar. Yo ya estoy retirado, ya no paso consulta cada día, pero sigo recibiendo mensajes de personas que me cuentan sus historias. Y en cada una encuentro la misma raíz, la necesidad de ser escuchado sin juicio, con empatía. Esa es la medicina más humana que existe. Y esa es la que quiero seguir ofreciendo, ahora desde este espacio, con palabras que ojalá lleguen a tiempo. Porque el silencio puede ser mortal. Pero la palabra, cuando nace del cuerpo, puede ser vida. No espere a tener certezas para consultar. No espere a tener pruebas visibles para preocuparse. Si algo le incomoda, si algo persiste, si algo lo inquieta, menciónelo. Hágase oír. Su cuerpo se lo agradecerá, y tal vez su vida también. Después de tantos años ejerciendo como médico, hay algo que se vuelve casi instintivo.
reconocer cuando un síntoma encierra una historia más profunda. Y aunque he tratado con miles de enfermedades, lo que más me ha marcado no es el diagnóstico clínico, sino la forma en que el cuerpo intenta comunicarse antes de que lo peor ocurra. He llegado a la convicción, después de décadas escuchando a los pacientes, que el cuerpo no calla por completo. Siempre deja señales. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a leerlas? Hoy quiero compartirle una reflexión final que me nace no solo de la medicina, sino de la vida, y tiene que ver con algo tan simple y tan complejo como la picazón. Lo hemos hablado en profundidad. Esa sensación persistente, a menudo subestimada, que aparece sin razón aparente y en lugares específicos del cuerpo. Puede que no duela, puede que no deje marcas, pero si insiste, si se repite, si no responde a lo de siempre, entonces no es inocente. Lo que más me preocupa no es la picazón en sí, sino el hecho de que sea una de las señales más fácilmente ignoradas. ¿Por qué? Porque no impresiona, porque no se ve, porque culturalmente hemos aprendido que lo que no causa dolor no es importante. Y eso es un error que en más de una ocasión he visto costar vidas, porque detrás de ese picor que parece leve puede esconderse el primer signo de un cáncer en desarrollo. Lo vi en piernas, espaldas, cueros cabelludos, pechos, zonas íntimas, y en todos los casos el cuerpo habló primero, mucho antes que los análisis. Hay algo profundamente sabio en cómo funciona nuestro organismo. No siempre puede detener lo que ocurre dentro de sí, pero casi siempre intenta avisar. Y ese aviso en las personas mayores no suele ser un grito, es una incomodidad persistente, un cambio mínimo pero sostenido, un síntoma que aparece cuando nadie lo espera. Es ahí donde comienza la verdadera medicina, en prestar atención antes de que sea evidente. Como médico me dolía ver cómo muchos llegaban cuando ya era tarde, pero lo que me dolía aún más era saber que su cuerpo ya había hablado, solo que no fue escuchado, o peor aún, fue ignorado por creer que no valía la pena mencionarlo. Esa es una de las grandes tragedias del envejecimiento, el aprendizaje cultural de callar, de minimizar, de no molestar, de resignarse. Hoy quiero que esta última parte del mensaje le quede grabada no como una advertencia, sino como una invitación a cambiar esa lógica. Quiero que entienda que el cuidado personal no es egoísmo ni exageración, es responsabilidad. Que prestar atención a su cuerpo, incluso cuando solo se trata de un picor sin explicación, puede marcar la diferencia entre el tiempo perdido y el tiempo ganado, entre la angustia y la tranquilidad, entre la vida que se extingue en silencio y la que se prolonga con dignidad. Le he hablado desde la experiencia médica, pero también desde el corazón de un ser humano que ha envejecido y que entiende que el cuerpo ya no reacciona igual, que lo que antes se resolvía con descanso, ahora tal vez requiere más atención, que los síntomas ya no se presentan como tormentas, sino como brisas inquietas que rozan la conciencia noche tras noche. Y no se trata de vivir con paranoia, no se trata de convertir cada sensación en una catástrofe. Se trata de aprender a leer los mensajes de su cuerpo con serenidad, con madurez, con inteligencia. De aceptar que el tiempo nos cambia, pero también nos enseña. Que lo que hoy molesta y no se va merece ser observado. Que una picazón que regresa al mismo lugar una y otra vez no debe ser ignorada solo porque no duele. Usted merece saber, merece vivir tranquilo. Y la tranquilidad, créame, no viene de negar los síntomas, sino de investigarlos, de hablarlos, de comprenderlos. No hay alivio más grande que descartar una sospecha, pero tampoco hay dolor más profundo que confirmar algo que pudo haberse visto venir y no se vio por temor o desinterés. En esta etapa de mi vida, ya retirado de la consulta diaria, lo único que deseo es que mis palabras sirvan para algo. Que alguien, aunque sea una sola persona, escuche esto y decida no ignorar más esa señal que su cuerpo le ha dado por semanas. Que hable, que consulte, que se cuide, que no se calle, que no normalice lo que su cuerpo sabe que no es normal. Quiero dejarle una imagen. Imagine su cuerpo como una casa antigua, de esas que usted conoce bien, con techos que crujen, con ventanas que a veces se traban, con cañerías que no siempre funcionan como antes. Ahora imagine que un día empieza a oír un sonido leve, como un goteo constante en la cocina. No hay inundación, no hay daño visible. Pero algo no está bien. Usted tiene dos opciones: ignorarlo y esperar que pase solo, o revisar, llamar a alguien, prevenir que se convierta en un problema mayor. El picor en su cuerpo es ese goteo,
una señal de algo que podría estar empezando. La medicina preventiva no se basa en saberlo todo, sino en saber cuándo actuar. Y actuar no siempre es tomar una decisión drástica. A veces es tan sencillo como decir, esto no me parece normal, quiero saber por qué. A veces ese gesto puede cambiarlo todo. Gracias por haberme escuchado hasta aquí. Gracias por dar valor a este mensaje. Ojalá pueda compartirlo con quienes ama. Ojalá sea una semilla que florezca en forma de conciencia. Y sobre todo, ojalá le recuerde, hoy más que nunca, que usted sigue teniendo el derecho y la necesidad de cuidar su cuerpo como lo más sagrado que tiene. Su casa, su historia, su vida. A esta altura de la vida, cuando la prisa se ha ido y uno aprende a mirar con más calma, comprendo algo que en mis años de médico no siempre tuve tiempo de verbalizar. El cuerpo humano es profundamente sabio, pero también profundamente discreto. No nos advierte con sirenas, no nos sacude de golpe. A menudo lo hace con señales tenues, repetidas, casi imperceptibles. Y la más silenciosa de todas, irónicamente, puede ser la más importante, la picazón persistente. Después de décadas escuchando a miles de pacientes, puedo decirlo con certeza. Una picazón que no desaparece no es solo una molestia de piel. Es muchas veces el comienzo de una historia que el cuerpo intenta contar sin asustarnos. El problema no es el síntoma, el problema es que nos enseñaron a no escuchar. Nos educaron para aguantar, para callar, para no molestar, especialmente a quienes ya pasamos los 60. Nos dijeron que quejarse era debilidad, que consultar por algo mínimo era exagerado, que con la edad todo es normal. Pero no, lo que se repite no es normal, lo que persiste no es casualidad. Y lo que usted siente, por pequeño que parezca, merece atención, merece respeto, merece ser dicho. Este mensaje no es para alarmarlo, es para devolverle el poder de observarse con atención, con amor propio, con responsabilidad. Nadie conoce su cuerpo mejor que usted. Nadie siente como usted siente. Y si hay algo que le molesta, le inquieta, le incomoda, usted tiene todo el derecho y el deber de nombrarlo, porque el silencio es terreno fértil para que las enfermedades crezcan sin control. Pero la palabra, la consulta a tiempo, el chequeo preventivo, la simple decisión de no dejar pasar, puede ser la diferencia entre una vida larga y una vida truncada por no haber escuchado a tiempo. Rascarse puede parecer un gesto inofensivo, pero cuando lo hace cada noche en el mismo lugar, sin causa aparente, entonces no es un gesto, es un lenguaje. Y su cuerpo, créame, no miente. No tiene imaginación, no inventa síntomas, solo pide ayuda del modo en que puede. Su deber no es saber si es algo grave o no, su deber es escuchar y buscar orientación. Como médico y ahora como hombre mayor, entiendo lo difícil que puede ser romper con décadas de costumbre. Pero también sé que nunca es tarde para empezar a cuidarse de verdad. Prestar atención no es tener miedo, es tener coraje. Y cuando uno se permite ese cuidado, la vida responde. Con más salud, con más claridad, con más tranquilidad para uno y para los que nos rodean. El aprendizaje más grande de todo esto es simple, pero poderoso. Si algo te incomoda, no lo ignores. Si algo se repite, no lo normalices. Y si algo te dice que algo no está bien, probablemente no lo esté. Aplique esta lección a su vida desde hoy mismo. Observe su cuerpo con respeto. Hable de sus síntomas aunque parezcan pequeños. No se avergüence de consultar y comparta esta conciencia con quienes ama. Ser vigilantes de nuestra salud no es vivir preocupados, es vivir despiertos. Es honrar el cuerpo que nos sostiene día tras día. Y ahora, si ha llegado hasta aquí, me gustaría conocer su opinión. Le dejo una pregunta sencilla. ¿Cree usted que los adultos mayores hablan lo suficiente sobre los síntomas que sienten o suelen callarlos por vergüenza o costumbre? A. Sí, la mayoría los expresa sin problemas. B. No, muchos se callan por miedo o por no molestar. Por favor, comente con A o B aquí abajo. Me encantaría leer su punto de vista y que otros también puedan reflexionar a partir de ello. La experiencia de cada uno vale y compartirla puede ayudar a otros. Y si este contenido le ha sido útil, si ha aprendido algo nuevo, si le ha tocado el corazón o le ha recordado a alguien importante en su vida, le invito con humildad a suscribirse al canal. Ese pequeño gesto nos da la fuerza para seguir creando contenido valioso para usted y para muchos más. Y si desea ir un paso más allá, puede apoyarnos con una pequeña donación, lo que usted pueda, aunque sea simbólico. Yo ya estoy jubilado, sí, pero sigo dedicando horas, energía y corazón a este proyecto,
porque creo que compartir conocimiento puede salvar vidas, y con su ayuda seguiremos llegando más lejos. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por cuidarse.